La impotencia como potencia del pensamiento. El pensamiento que reconoce su impotencia no se debilita, sino que se regenera. No en la dirección de una nueva teoría, no en la formulación de otro sistema, sino en un cambio de estatuto. El pensamiento deja de querer dominar el lenguaje y comienza a escucharlo. En el momento en que el pensamiento deja de buscar un fundamento externo o interno que garantice la estabilidad del sentido, sea este Dios, la conciencia, el referente, la racionalidad absoluta o la estructura, comienza una práctica radicalmente distinta, una práctica ascética, atópica. Meditar sobre el lenguaje no significa buscar un centro oculto, sino ejercitar una atención aguda a su descomposición. Es una forma de pensamiento que no se impone, sino que se deja atravesar, que no acumula, sino que sustrae, que no busca la última palabra, sino que observa el modo en que cada palabra se resquebraja en el mismo instante en que pretende clausurar el sentido. Es un pensamiento desarmado, y precisamente por ello más resistente. Ya no voluntad de control, de ordenamiento, de dominio, sino una forma de humildad radical que no coincide con la renuncia. Esta ética de la fragilidad no es debilidad, sino responsabilidad. Una responsabilidad sin poder. La impotencia, reconocida, se convierte así en el espacio mismo de una potencia que no se impone, sino que acompaña. No la autoridad del filósofo que explica el mundo, sino la presencia de quien observa el lenguaje mientras fracasa y permanece allí, no para repararlo, sino para no volverse hacia otra parte. En definitiva, la filosofía como meditación sobre la inconsistencia no es una renuncia al pensamiento, sino su cumplimiento más sobrio. Pensar no es encontrar una verdad escondida, es acompañar, con inteligencia y pudor, la danza del lenguaje que se crea y se deshace, sin detenerse jamás. La paz no en el sentido, sino en la rendición. La paz se halla no en el sentido, sino en la rendición. Como quien cae en un abismo infinito, y al aceptar que no existe fondo alguno contra el cual estrellarse, descubre la quietud del vacío. Así también el pensamiento, al dejar de buscar un sentido último, encuentra una nueva forma de serenidad. Es la paz del desencanto, no de la salvación. El pensamiento, una vez abandonada la obsesión por el fundamento, se abre a una nueva quietud. La caída, de acontecimiento traumático, se transforma en condición natural. Ya no es el drama de la inestabilidad, sino el ritmo mismo de la existencia. Este pasaje del miedo a la quietud es decisivo. Se trata de acoger el movimiento como lo que permanece cuando se abandona la necesidad de reposo. En esta perspectiva, la paz no se encuentra después del pensamiento, sino en el pensamiento que ha dejado de resistirse a su impotencia. Es una paz no fundada en garantías, sino en la ausencia de ellas. No deriva de la certeza, sino del hecho de que no hay ninguna por alcanzar. En esta rendición se inscribe una ética, una forma de presencia sobria, no posesiva, no agresiva. La paz del pensamiento que ha renunciado al fundamento es semejante a la quietud de quien observa el mar, sabiendo que no puede detener la ola. Es una lucidez que ya no quiere dominar, que ha abandonado toda estrategia de apropiación. Es la presencia sin proyecto, sin agenda, sin meta. La filosofía, en este escenario, no salva ni consuela, pero precisamente por eso puede acompañar.
puede permanecer junto al lenguaje en su deshilacharse, sin volverse hacia otro lado. La paz, en este sentido, es una forma de existencia que ha dejado de defenderse del sinsentido, del error, del vacío, y que ha descubierto, en su acogida, una fuerza más radical que cualquier construcción. En la historia del pensamiento filosófico y espiritual, la superación del lenguaje ha sido presentada a menudo como una forma de liberación, un umbral más allá del cual se accede a una experiencia más auténtica, inmediata, quizá incluso absoluta. Las metáforas del ascenso, la escalada hacia la verdad, la elevación del espíritu, la conquista de lo inefable, describen un recorrido orientado hacia un más allá del lenguaje, como si el pensamiento debiera conquistar un punto de vista externo, liberado de sus propias condiciones. Pero todo intento de trascender el lenguaje permanece prisionero de las mismas categorías que pretende superar. Toda afirmación de lo más allá es ya un enunciado. Toda intuición de lo trascendente está ya formada en una gramática cultural. Toda experiencia de lo fuera es filtrada por un sistema de símbolos que le da forma. La trascendencia, en este sentido, es un mito generado por el propio lenguaje, una proyección de su deseo de sobrepasarse, una figura retórica que se disimula como salvación. Pensar entonces no significa huir del lenguaje, sino atravesarlo. Ese atravesamiento no es un trayecto lineal hacia una meta, ni una exploración vertical en los abismos de la mente. Es más bien un camino circular, un movimiento en el que el inicio coincide con el final, y en el que cada aparente descubrimiento es una repetición distinta del mismo enigma. El lenguaje no es un muro que escalar ni un pozo que excavar, sino un paisaje que habitar, móvil, inestable, perpetuamente cambiante. Atravesar implica una mirada desencantada pero lúcida, un ejercicio de atención radical hacia lo que acontece en el lenguaje mientras acontece. No se trata de corregir el lenguaje, de purificarlo, de conducirlo hacia su verdad. Se trata más bien de observarlo en su fragmentarse continuo, en su generar y disolver significados, en su derrumbarse y rehacerse sin descanso. En este movimiento, el pensamiento no busca una fundación estable, sino que se ejercita en la precariedad misma de la enunciación. El pensamiento se convierte así en una forma de meditación secular, no la búsqueda de una esencia oculta, sino una escucha atenta de la superficie que se deforma, de las grietas que se abren en el discurso, de los retornos que se fingen progresos. El pensamiento auténtico es un ejercicio de desasosiego, una disciplina que no se consuela. Ya no se busca un fundamento, sino que se aprende a caminar entre las ruinas con los ojos abiertos. Este es el cometido, y la paz que de él puede derivarse. Este manifiesto no afirma, se consume. Como el lenguaje que describe, este manifiesto también se desgasta mientras se escribe. No propone una doctrina, sino una postura, una disposición. No pretende adhesión, sino que ofrece una hipótesis. Quizás el verdadero acto filosófico consista en abandonar toda pretensión filosófica. La paradoja de la enunciación filosófica. Toda afirmación filosófica, en la medida en que se expresa en el lenguaje, se expone a una tensión constitutiva, la que oscila entre decir y desdecir, entre mostrar y desenmascarar, entre fundar y deconstruir.
El pensamiento que interroga radicalmente al lenguaje se ve obligado a enfrentarse a un doble vínculo. Por un lado, la necesidad de expresarse, de articular conceptos, de nombrar el objeto mismo de la reflexión. Por otro, la conciencia de que cada palabra empleada es ya un compromiso, un gesto que construye lo que querría simplemente describir, equivalente a señalar una dirección en un laberinto de espejos. En esta tensión se inscribe el presente manifiesto, que no quiere afirmar nada de manera definitiva ni imponerse como visión coherente o sistema acabado. Su estatuto no es el del enunciado asertivo, sino el del fragmento que se consume, del acto lingüístico que se desgasta mientras acontece, que se erosiona en su propio hacerse. No dice, así son las cosas, sino, quizás las cosas no son, sino que se disgregan. Y esa disgregación es ya pensamiento. No un sistema, sino una disposición mental. Este manifiesto no propone una doctrina, no contiene un aparato conceptual que asimilar, ni un conjunto de tesis que defender. Su vocación no es dogmática, sino desarmada. Lo que ofrece es una postura, una orientación de la mirada, una disposición de la escucha, una ética de la atención hacia lo que el lenguaje hace mientras parece solo decir. Esta disposición está hecha de suspensión, de abandono, de renuncia a la pretensión de pronunciar la última palabra. Es la elección consciente de no ocupar el centro del discurso, sino de permanecer en sus márgenes, en sus puntos ciegos, en sus interrupciones, en sus vacíos semánticos. No para eludir el pensamiento, sino para dejarlo acontecer en su forma más desnuda, más frágil, más esencial. La filosofía aquí no es un sistema de respuestas, sino una forma de vigilancia sobre su propio decir. No pretende adhesión, porque toda adhesión construye un umbral que separa lo dentro de lo fuera, lo verdadero de lo falso, lo legítimo de lo herético. En cambio, este texto sugiere un gesto más elemental: permanecer junto a las preguntas, habitar la inestabilidad, acompañar el derrumbe sin apresurarse a reconstruir. La escritura como desgaste. En su propio acto de formularse, el manifiesto se consume. Las palabras que emplea se desgastan, se vacían, se contradicen. Todo intento de claridad trae consigo una nueva ambigüedad. Todo concepto produce su propia sombra. Este desgaste no es un accidente, sino la sustancia misma de la operación filosófica aquí propuesta. El pensamiento arde en el instante, como una vela que ilumina consumiéndose. Escribir, en este contexto, no es establecer un orden, sino dejar emerger una fractura. Es un gesto destinado al agotamiento, no a la institución. No hay un contenido que transmitir, sino una experiencia que sugerir, la experiencia de un pensamiento que se contempla mientras cede, que no teme a su propio desmoronarse, y que en ello mismo encuentra su fuerza. Hacia una filosofía sin pretensión filosófica. Quizás el verdadero acto filosófico, sugiere el manifiesto, consista en abandonar toda pretensión filosófica, es decir, renunciar a la idea de que el pensamiento deba encontrar un fundamento, un orden, una verdad que lo justifique. Quizás el pensamiento más honesto sea aquel que acepta permanecer expuesto, inacabado, vulnerable. Un pensamiento que no busca dominar el lenguaje, sino dejarse atravesar por él. Que no reivindica un estatuto superior, sino que asume su condición de precariedad.
Abandonar la pretensión filosófica no significa dejar de pensar, sino pensar de otro modo. Pensar sin posesión, sin dogma, sin conclusión. Es una filosofía que se entrega a la oscilación, a la indeterminación, a la duración efímera del lenguaje que se despliega y se consume. La forma de la evanescencia. Este manifiesto, entonces, no se ofrece como un texto al que creer, sino como un umbral que atravesar. No reclama adhesión, sino atención. No edifica un sistema, sino que deja entrever una fisura. Su verdad, si aún puede llamarse así, no habita en el contenido de sus frases, sino en el modo en que esas frases se consumen en el mismo instante en que son pronunciadas. Es una verdad que no se afirma, sino que se disuelve, y en esa disolución invita al lector a hacer lo mismo. No para dejar de buscar, sino para buscar sin ilusión. No para abandonar el pensamiento, sino para pensar allí, donde el pensamiento se pliega, se vacía y aún así persiste. Ascetismo atópico, en confrontación con otros pensamientos. Consonancias aparentes y divergencias profundas con el pensamiento taoísta. El pensamiento aquí esbozado, una reflexión radical sobre la inconsistencia del lenguaje y la imposibilidad de fundar el sentido, presenta superficies de contacto con el taoísmo. El taoísmo, especialmente en la forma clásica del Tao Te Ching y del Chuangzi, ofrece una visión del mundo profundamente orgánica, vitalista, armónica. Incluso en su ironía y en su paradoja, tiende hacia una sabiduría del fluir, una inteligencia natural del cosmos que el pensamiento debe escuchar más que construir. El horizonte aquí planteado, en cambio, no presupone ningún orden subyacente, ni natural, ni cósmico. No hay un Tao que seguir, ni un equilibrio que preservar. Solo existe el lenguaje que se consume en su propio movimiento. Analicemos las principales diferencias. 1. El Tao como orden inmanente versus el lenguaje como inestabilidad radical. En el pensamiento taoísta, el Tao es la vía, el principio inefable que sostiene y rige la naturaleza. Aunque no pueda ser nombrado, su ritmo se deja percibir en la espontaneidad de las cosas. Incluso si el Tao, que puede ser dicho, no es el verdadero Tao, la intuición de un principio originario, invisible pero operante, orienta el pensamiento. El universo sigue un orden implícito, suave, no coercitivo, que el sabio sabe escuchar y respetar. En la perspectiva del ascetismo atópico, en cambio, no hay ningún principio que acompañar, ninguna vía que seguir, ninguna armonía a la cual retornar, ningún fondo originario que organice el caos. El lenguaje no encubre un orden secreto. Expone más bien la imposibilidad de toda fundación. No hay un Tao más allá de los nombres. Solo hay nombres que se derrumban, uno tras otro, sin nada que los sostenga. 2. Lo inefable como recurso versus lo inefable como residuo vacío. El taoísmo reconoce lo inefable del Tao, pero lo trata como una fuente positiva de sabiduría. Lo no dicho es fecundo, es vientre de sentido, es el soplo profundo del mundo. El silencio no es fracaso, sino potencia latente. En este sentido, el no saber taoísta es una forma mayor de saber, una inteligencia que habita en la renuncia a dominar. En el horizonte del ascetismo atópico, en cambio, lo inefable no es recurso, sino efecto colateral del desgaste del lenguaje. El silencio no revela nada,
no es el lugar de donde surge el mundo, sino la huella dejada por el derrumbe de toda construcción conceptual. No es vientre, es escombro. No es otra sabiduría, sino la constatación de que incluso el saber es una ficción agotada. 3. Wu-wei, no acción. Como armonía versus rendición, como aceptación de la inconsistencia. El concepto clave del taoísmo, Wu-wei, designa un actuar que no fuerza, que sigue el curso natural de las cosas. No es inercia, sino sintonía con la energía espontánea del mundo. El sabio taoísta no resiste, no planifica, deja que las cosas se hagan solas, porque sabe que hay un equilibrio profundo que sostiene todo. En el ascetismo atópico, en cambio, no hay nada que seguir. No existe un flujo cósmico al cual ajustarse. No hay dirección ni centro. La rendición no es un dejar hacer, sino un dejar caer. No se trata de adecuarse al mundo, sino de habitar el derrumbe del mundo como construcción discursiva. La quietud no surge de la armonía, sino de la radical ausencia de toda forma duradera. 4. La naturaleza como medida versus el lenguaje como único horizonte. El taoísmo contempla la naturaleza como medida y maestra, el agua que fluye, el árbol que crece, el día que declina. Estos fenómenos encarnan la vía. Son enseñanza implícita, orden espontáneo, equilibrio sin esfuerzo. El pensamiento está llamado a observar y aprender de la naturaleza, a vaciarse para acoger lo que es. En la perspectiva aquí expuesta, en cambio, la naturaleza es ya concepto, ya lenguaje, ya construcción. No hay una naturaleza verdadera más allá de las palabras. El mundo no enseña nada. Forma parte de la misma oscilación semántica, de la misma ficción que se disuelve. Incluso la espontaneidad es una ideología lingüística. No existe un afuera, un modelo a imitar, una lección que aprender. Solo está el lenguaje que se consume mientras intenta decir algo. 5. Sabiduría versus lucidez desencantada. El taoísmo apunta a una forma de sabiduría, un equilibrio profundo entre ser y no ser, entre lleno y vacío, entre actuar y no actuar. El taoísta es el sabio que ha dejado de interferir porque ha comprendido la inutilidad del esfuerzo. Pero su comprensión lo integra con el universo. Encuentra una forma de paz cósmica, un sentido en la ausencia de sentido. En el horizonte aquí delineado, no hay sabiduría, sino lucidez desencantada. No se accede a una comprensión más grande, sino que se reconoce que no hay nada que comprender. No hay sintonía con el mundo, sino constatación de la fractura permanente entre decir y lo que se intenta decir. La serenidad no nace de la adhesión a una vía, sino de la desaparición de toda vía. Conclusión. De la vía al desgaste. El taoísmo es una vía que no puede ser dicha, pero puede ser seguida. Se enraiza en la confianza, en que el universo es un orden oculto, accesible solo al pensamiento que se vacía. El pensamiento aquí descrito no sigue ninguna vía, no cree en ningún orden. Su vaciamiento no abre a un principio, sino que testimonia el fin de todo principio. Si el taoísmo ve en el silencio un lugar fértil, este pensamiento ve en el silencio solo lo que queda cuando el lenguaje se consume. Es una meditación sin horizonte cósmico, sin armonía, sin meta, donde el Tao es todavía una vía que no se dice, aquí no queda siquiera la vía, solo el derrumbe de la palabra que intentaba señalarla. Consonancias aparentes y divergencias profundas
con el Zen. El pensamiento aquí esbozado, una forma de meditación filosófica sobre la inconsistencia del lenguaje, parece, a primera vista, aproximarse al Zen por su actitud negativa, por el abandono del fundamento, por la insistencia en lo inefable. Ambos rechazan las superestructuras conceptuales, ambos practican el vaciamiento, ambos parecen afirmar que no hay nada que afirmar. Sin embargo, esta cercanía formal esconde divergencias profundas y decisivas. La postura existencial, el estatuto de la experiencia, la relación con el vacío y con el silencio son radicalmente distintos. Veamos, punto por punto, las principales líneas de fractura. 1. El Zen como vía experiencial versus la filosofía como testimonio del lenguaje. El Zen es una vía de transformación experiencial. No es teoría, sino práctica espiritual que busca superar la ilusión del yo a través del silencio, la meditación y el recurso al paradoxo. Incluso cuando niega la realidad conceptual del mundo, lo hace para conducir al practicante hacia una consciencia directa, no discursiva, vivida como liberación. En el pensamiento aquí delineado, al contrario, no se busca ninguna experiencia directa ni ninguna liberación. No hay despertar, sino una rendición sin satori. El pensamiento no apunta a superar el lenguaje, sino a permanecer junto a su disolverse, sin atravesarlo. El más allá no se contempla. No hay un otro lugar al que llegar. El vacío no es un trasfondo silencioso e iluminador, sino el residuo que queda cuando toda pretensión se consume. 2. La función de la paradoja. El Zen emplea la paradoja, koan, para quebrar la lógica discursiva y producir un cortocircuito mental que conduzca al despertar. La contradicción no es un fin en sí, sino un medio de superación. El paradoxo disuelve la mente conceptual para hacer emerger otra modalidad de conciencia, una suerte de no pensamiento que se pretende más originario que el propio pensamiento. En el horizonte del ascetismo atópico, en cambio, la paradoja no sirve para nada. No es instrumento, sino la forma natural del lenguaje que colapsa. No se utiliza la contradicción para romper la mente. Se constata que la mente ya está rota, que toda construcción discursiva está ya en la fractura. No se espera ningún despertar. No se pasa de una visión falsa a una verdadera. Todas las visiones son construcciones lingüísticas, y el derrumbe incluye también el derrumbe de todo derrumbe, el colapso de todo colapso en su propio darse, y un colapso igualmente inmanente de este último. Y así, sucesivamente. Con una analogía, podríamos decir que este pensamiento se asemeja a la experiencia de quien llega a la conclusión de que los números son infinitos y mantiene presente esa reflexión cada vez que cuenta. 3. Vacío iluminante versus vacío opaco. El vacío del Zen suele describirse en los límites del lenguaje como colmado de quietud y de presencia lúcida. Es el vacío que se revela en el silencio de la mente, cuando el ruido de los conceptos se disuelve. Un vacío fértil, condición de armonía con lo que es, a menudo, cargado de una sensación de paz y beatitud. En el pensamiento que aquí se configura, el vacío no es iluminante, ni fértil, ni pacificador en sentido místico. Es un vacío opaco, sin trascendencia, desprovisto de todo horizonte salvífico. No hay nada que redescubrir en el silencio.
solo la disgregación de toda pretensión de sentido. Es una paz sin luz, una forma de quietud fría, que no se alcanza tras la liberación, sino en el seno mismo de la imposibilidad de significar el significar. 4. Superación del yo versus supervivencia del lenguaje. En la práctica Zen, la disolución del ego constituye una etapa central. El lenguaje y el pensamiento ordinario son abandonados para dar lugar a una conciencia impersonal que ve sin mediaciones. El yo aparece como un constructo, un obstáculo para la verdadera comprensión, y en la extinción del sujeto se hallaría una plenitud sin nombre. El pensamiento aquí, elaborado, no busca superar el yo, ni revelar su ilusoriedad mediante la experiencia directa. El yo, el lenguaje, el mundo, todo se reconoce como construcción, pero no hay nada que encontrar más allá. El lenguaje no se abandona, se atraviesa, no se trasciende, sino que se contempla en su consumirse, y el yo no es enemigo ni aliado. Es una figura entre otras, un nombre que se disuelve entre los nombres, sin drama ni salvación. 5. Nirvana como horizonte implícito versus aceptación de la inmanencia. El Zen, aun negando toda metafísica, conserva una forma de horizonte liberador. Nirvana, despertar, iluminación son conceptos operativos, aunque despojados de dogmatismo. Incluso el no apego a la meta permanece paradójicamente finalizado en una transformación radical de la mirada. El pensamiento aquí propuesto no tiene horizontes, no espera nada, no prevé ninguna transformación, no se sale del juego, se lo contempla desgastarse desde dentro. No hay nada que ganar, nada que despertar, nada que contemplar más allá de lo efímero. El pensamiento no se eleva, ni se ilusiona con apagarse. Su fuerza no reside en el trascender, sino en la rendición a la imposibilidad misma de la rendición, sin desilusión ni entusiasmo, que acompaña la constatación de la constante e infecunda autodemolición intrínseca al lenguaje. Conclusión. Entre silencio y desgaste. El Zen conduce al silencio para sobrepasar el lenguaje. Este pensamiento permanece en el lenguaje, para consumirlo desde dentro. El Zen apunta a disolver la mente para abrir espacio a una experiencia inalcanzable. Aquí no hay nada que tome el lugar de la mente, ninguna experiencia otra que desvelar. En breve, el Zen es una vía, mientras que este pensamiento es una ruina. El Zen busca la liberación más allá del discurso. Aquí se contempla, en cambio, la inconcebibilidad del sobrepasamiento. Es una meditación sin objeto, sin fin, sin más allá. No se despierta nada, pero la quietud que acompaña las reflexiones del ascetismo atópico deriva sobre todo de la contemplación de la insignificancia, de la incoherencia y de la ingenuidad propias de su pretensión de radicalidad. Esa misma radicalidad, en efecto, lo conduce a descubrir la reificación de un yo observante que la contemplación produce, y a hallar en ello, y en su propia paradoja, una fuente ulterior de sereno abandono a la ruina. 1. El lenguaje como ficción versus el lenguaje como campo a abandonar. Nietzsche es uno de los primeros pensadores modernos en denunciar la ficción del lenguaje. En sus escritos, basta pensar en Sobre la utilidad y el perjuicio de la historia para la vida, o en Sobre verdad y mentira en sentido extramoral, afirma con claridad que las palabras no corresponden a la realidad, sino que son
metáforas fosilizadas, conceptos que han perdido su origen sensible y que enmascaran la multiplicidad de lo real bajo rejillas conceptuales artificiales. Sin embargo, para Nietzsche, esa ficción no es un problema del que huir, sino un terreno de juego y de poder. Su crítica no conduce al silencio ni a la suspensión, sino a una reinvención activa del lenguaje, a la producción de nuevos sentidos, nuevos estilos, nuevas narraciones. El lenguaje debe superarse solo en cuanto ligado a la verdad metafísica, pero no en cuanto instrumento de potencia, creación, estilo. El ascetismo atópico, en cambio, no busca refundar nada. No propone un uso alternativo del lenguaje. No persigue nuevos estilos, nuevas metáforas, nuevas genealogías. Se ejercita en dejar aparecer la inconsistencia del lenguaje, sin reutilizarla. Donde Nietzsche relanza la partida, el ascetismo semiótico renuncia. Donde Nietzsche quiere generar nuevos valores, aquí se observa la imposibilidad de todo valor fundado en el lenguaje. 2. La ética de la afirmación versus la paz de la renuncia. Nietzsche funda una filosofía de la afirmación, un pensamiento trágico que invita a decir sí a la vida en todas sus contradicciones, ausencias de sentido, retornos eternos y finitudes. El superhombre, Übermensch, es quien crea valores, quien transforma la disolución de los fundamentos en una potencia activa, estética, voluntarista. El nihilismo es un pasaje, no un desenlace, un puente, no una morada. Al contrario, el ascetismo atópico no reacciona al nihilismo con una nueva afirmación, sino con una calma suspensión. No hay voluntad de superar la condición posfundativa, ni de transformar el vacío en una ocasión estética. La paz que allí se encuentra no nace de la invención, sino de la rendición. Es una práctica de desactivación, no de potencia. Donde Nietzsche transvalora, aquí se descuida. Donde Nietzsche incita, aquí se apaga. Donde Nietzsche busca un nuevo estilo, aquí se observa el desmoronamiento del estilo mismo. 3. El cuerpo como fundamento versus ningún fundamento. Nietzsche, aun destruyendo la metafísica platónico-cristiana, no renuncia a la idea de un fundamento inmanente. Ese fundamento es el cuerpo. El cuerpo es el lugar de donde nace el pensamiento, el instinto, el valor. La verdad entendida como interpretación. Es el cuerpo el que habla a través del lenguaje, el que impone direcciones y orientaciones. En este sentido, Nietzsche sigue siendo un pensador de la consistencia, de la fuerza encarnada. En el ascetismo atópico, en cambio, no hay ningún fundamento del que partir, ni la idea, ni el sujeto, ni la carne, ni el instinto. Todo lo que aparece como base es un efecto lingüístico, un residuo semántico. El cuerpo mismo, como el sujeto, es una narración del lenguaje sobre sí mismo. No se busca, por tanto, una nueva raíz, sino que se observa la raíz radical de la ausencia de raíces. 4. Estética de la fuerza versus estética de la sustracción. Nietzsche es, hasta el fondo, un pensador estético. No en vano, su modelo de filósofo es el artista, aquel que crea formas, máscaras, estilos de vida. Incluso la ética, para Nietzsche, es una cuestión de gusto, de proporción, de ritmo. El estilo es verdad. Quien escribe con fuerza, piensa con fuerza. La escritura nietzscheana es por ello retóricamente explosiva, fundada en la metáfora, la ironía,
la intensidad. El ascetismo semiótico, por el contrario, adopta una retórica de la rarefacción. No busca la fuerza, sino la atenuación. No construye un estilo, sino que asiste a su agotamiento. La escritura no es instrumento de afirmación, sino acto que se consuma en el mismo instante en que se cumple. Donde Nietzsche esculpe frases como golpes de cincel, el ascetismo semiótico las deja evaporar como aliento sobre un cristal. 5. Conclusión. Dos pensamientos tras la metafísica, pero con posturas opuestas. Nietzsche y el ascetismo atópico habitan ambos un mundo posmetafísico, donde la verdad es una ficción, el sujeto es inestable, el lenguaje es potencia ambigua. Pero allí donde Nietzsche relanza esta situación, en un gesto de creación activa, el ascetismo semiótico se retrae, se sustrae, elige habitar el vacío sin llenarlo. Nietzsche quiere danzar sobre el abismo, con Dioniso y la máscara trágica. El ascetismo semiótico se sienta en silencio al borde, contemplando el abismo no como desafío, sino como condición natural. Uno busca reconfigurar el mundo, el otro lo contempla mientras se disuelve. Nietzsche enseña cómo convertirse en dueño del sentido. El ascetismo atópico enseña cómo dejarlo desvanecer. Ascetismo semiótico en confrontación con el pensamiento de Martin Heidegger. Premisa. Heidegger como umbral. El pensamiento aquí delineado, una reflexión radical sobre la inconsistencia del lenguaje y la imposibilidad de todo fundamento, encuentra en Martin Heidegger una figura liminar, no un adversario, sino un punto de paso. Heidegger, con su deconstrucción de la metafísica y su atención al lenguaje como casa del ser, abrió una brecha frente al pensamiento fundacional de la tradición occidental. Sin embargo, dejó abierto o custodiado un residuo de fundamento, un presupuesto ontológico, el ser, que el pensamiento aquí expuesto decide abandonar por completo. Donde Heidegger suspende la metafísica pero resguarda el ser en su misterio, este pensamiento no resguarda nada. Deja caer incluso al ser como última palabra. Si Heidegger escucha el silencio como revelación, aquí el silencio es el sonido residual de un lenguaje exhausto, no el eco del ser, sino el vacío de toda pretensión ontológica. 1. El ser como horizonte versus el lenguaje como único horizonte. Heidegger distingue nítidamente el ser del ente. El ser no es un objeto, sino la condición de posibilidad del aparecer mismo, lo trascendental, oculto tras toda presencia. Su pensamiento, sobre todo en la fase tardo-hermenéutica, es una meditación sobre el ser que se retrae, que se muestra ocultándose. En este sentido, Heidegger no abandona el fundamento, sino que lo transforma. El ser deviene ausencia originaria, el acontecimiento, ereignis, el don inaprehensible. El pensamiento aquí delineado ya no habla del ser, porque el lenguaje no es la casa del ser, sino el único lugar del que se dispone y que se consume en su propio uso. No hay retiro del ser, sino desgaste de la palabra. No hay fundamento que se sustrae, sino la evidencia de que todo fundamento es un efecto lingüístico retroactivo. 2. El lenguaje como revelación versus el lenguaje como residuo. Heidegger afirma: el lenguaje es la casa del ser. En esta célebre fórmula se reconoce que el lenguaje no es un instrumento, sino el lugar en que el ser se muestra. No todo es decible,
pero lo que se da a través del lenguaje, o mejor, en lo que se insinúa entre lo dicho y lo no dicho. Heidegger confiere al lenguaje una dignidad ontológica. En el pensamiento aquí expuesto, en cambio, el lenguaje no revela nada. No es casa, no es umbral, no es acontecimiento. Es ruina y proliferación. El lenguaje no está habitado por ninguna verdad que se retira. Es un deslizamiento continuo sin origen. Lejos de ser la casa del ser, es el lugar donde la idea misma de ser se consume en su uso metafísico. Cada palabra que pretendía decir algo se desgasta al decirlo. 3. La destrucción de la metafísica versus su disolución sin herencia. Heidegger se propone destruir la metafísica occidental, no en el sentido de rechazarla, sino de volver a ella para desarticular sus fundamentos implícitos. Su destrucción es un acto genealógico y rememorante, en el que se busca el olvido del ser que la metafísica habría cometido. Heidegger no rompe con la tradición, sino que la interroga desde dentro, intentando salvar un sentido más originario. El pensamiento aquí delineado no busca salvar nada. No hay un ser olvidado que deba desenterrarse, ni una verdad que deba custodiarse. No se practica una destrucción, sino que se constata un desgaste. No se trata de excavar en la tradición, sino de observar su derrumbe sin nostalgia. La metafísica no es algo a refundar, sino a sobrepasar a través del agotamiento mismo del lenguaje que la produjo. 4. El silencio como apertura versus el silencio como resto. Para Heidegger, el silencio no es simple ausencia, es el lugar donde el ser se oculta para poder donarse. El poeta y el filósofo saben callar para escuchar lo que no puede decirse, pero se muestra. El silencio es apertura y custodia. Es la condición liminar de toda escucha auténtica. En el pensamiento aquí expuesto, el silencio no es condición de revelación, sino efecto del colapso del decir. No se calla para custodiar, sino porque ya no queda nada por decir que no recaiga en el juego del sentido y de su vaciamiento. El silencio no abre, sino que cierra. Es el eco del derrumbe del lenguaje, no el umbral de otro acceso. 5. La meditación como escucha versus la meditación como desencanto. Heidegger propone una forma de pensamiento meditativo, Besinnung, que no argumenta, sino que escucha, que no construye, sino que aguarda. Es un pensar que deja ser lo que es, sin querer, sin dominio, sin método. Sin embargo, esta meditación está guiada por una confianza, que algo se dé, que aún haya una verdad, aunque retirada, por pensar. En el pensamiento aquí delineado, la meditación es una forma extrema de desencanto. No se espera nada, no se custodia ningún misterio, no se abre ningún umbral. Se contempla la imposibilidad del fundamento, sin esperanza ni espera. No por nihilismo, sino por lucidez. No hay verdad retirada. Solo hay el lenguaje que muestra sus límites mientras intenta superarlos. Ascetismo semiótico en confrontación con el pensamiento de Émile Cioran. Un pensador que, pese a la distancia cronológica y cultural, resuena profundamente con la orientación del pensamiento aquí expuesto, es Émile Cioran. Aunque su filosofía sea más literaria, aforística, existencial y menos teórica que la que emerge en este manifiesto. Cioran representa probablemente uno de los ejemplos más radicales de pensamiento de la inconsistencia.
de desconfianza frente al lenguaje y a las construcciones metafísicas y de adhesión a un nihilismo contemplativo, sin redención, pero no sin lucidez. Veamos las convergencias y divergencias fundamentales. 1. El pensamiento como ejercicio del desencanto. Cioran practicó el pensar como desilusión continua. En sus aforismos no hay intento alguno de fundar, explicar, demostrar, solo la constatación obsesiva de lo insensato. Para él, pensar es aprender a deshacer toda certeza, toda esperanza, toda salvación. La filosofía no es búsqueda de la verdad, sino arte de convivir con la ausencia de verdad. En el pensamiento aquí expuesto, la postura es afín. El pensar no funda, no salva, no propone redención alguna. Es un ejercicio de desarme, un atravesamiento del lenguaje en el momento de su colapso. Sin embargo, hay una diferencia importante. Cioran sufre la ausencia de sentido, se agita en ella, la transforma en estilo. Aquí, en cambio, ya no se sufre, se contempla. Es una filosofía más allá de la desesperación. No redime, pero tampoco maldice. 2. La impotencia del lenguaje como dato irremediable. Para Cioran, el lenguaje es una trampa, una mentira que pretende dar forma a lo que no la tiene. La escritura es para él una obsesión que se desgasta, una traición permanente. Y sin embargo, no puede dejar de escribir. Cada palabra es un fracaso, pero también un residuo viviente de una verdad que ya no existe. El pensamiento aquí elaborado comparte esta intuición. Cada palabra es ya un resto. Cada intento de nombrar es un gesto que se consume en su propio acontecer. No obstante, allí donde Cioran oscila entre atracción y repudio, entre embriaguez y náusea, aquí la escritura se vacía sin pasión, sin patos. No es un grito elegante, sino una quietud impasible que observa el derrumbe del lenguaje como se contempla una ola rompiéndose. 3. Ausencia de trascendencia, ausencia de redención. En Cioran hay una constante referencia a la nada, al vacío, a la muerte, a la tentación del suicidio como forma extrema de lucidez. Sin embargo, en ciertos momentos aparece una tensión mística invertida, no hacia un Dios presente, sino hacia un Dios ausente, un eco de la trascendencia perdida. Su nihilismo es metafísico, sufre la falta de aquello que alguna vez se creyó posible. En el pensamiento aquí expuesto, en cambio, no se ha perdido nada, porque nunca hubo nada que perder. No hay nostalgia de un fundamento extraviado, ni tensión hacia lo trascendente. No se lamenta a un Dios muerto, ni se eleva la nada a principio. Simplemente se constata que todo lo que puede pensarse es ya lenguaje, y el lenguaje es ya un campo desgastado de restos. 4. Estética del desmoronamiento versus ética del atravesamiento. Cioran es, en el fondo, un escritor del exceso, del vértigo. Su escritura es una estética del desmoronamiento. Cada aforismo es una cuchilla sutil que secciona el sentido. La desesperación deviene arte, el extravío se sublima en forma. Hay un culto de la lucidez extrema, casi un ascetismo negativo. En el pensamiento aquí delineado no hay estetización. El desmoronamiento no se exhibe, sino que se atraviesa con silencio y sobriedad. No hay goce del abismo, ni culto del dolor. Solo la mirada que contempla la ruina sin querer transformarla en imagen ni en significado. Donde Cioran excava, esculpe, desgarra, aquí se camina.
Donde él grita en el vacío, aquí se calla en el vacío. 5. El sinsentido como condena versus el sinsentido como condición. La diferencia más radical es quizás esta. Para Cioran, el sinsentido es una condena ontológica, una enfermedad del pensamiento sin refugio posible. Por más fascinado que esté por el vértigo, lo vive como herida. En el pensamiento aquí expuesto, en cambio, el sinsentido no es ni condena ni enfermedad. Es la condición estructural de la experiencia del lenguaje. No se trata de salir de él, ni de sublimarlo, sino de permanecer en él, simplemente. Es una filosofía que no busca salvación, pero tampoco se hunde en la maldición. Se sitúa en una zona intermedia, desnuda, serena, donde el derrumbe del sentido no es tragedia, sino dato natural. Conclusión. Cioran como hermano trágico. Cioran es un hermano trágico de este pensamiento. Comparte su intuición fundamental. La imposibilidad del fundamento, la inconsistencia del lenguaje, el vértigo de la conciencia, pero difiere en la postura. Donde él se enreda, aquí se distiende. Donde él gime con elegancia, aquí se calla con sobriedad. Ambos reconocen que no hay nada que salvar, pero uno lo grita, el otro lo contempla. En su forma más pura, el pensamiento aquí expuesto ni siquiera dice, ya no hay nada. Se limita a caminar entre las ruinas del lenguaje, sin pretender darle un sentido, ni arrancarlo a su desvanecerse. Y en ese gesto desnudo, sin drama, se abre una forma nueva de paz. Ascetismo atópico, en confrontación con el pensamiento de Jacques Derrida. El lenguaje funciona proyectando una ilusión de estabilidad que no posee. Hablamos siempre desde un lugar provisorio, cuyo sentido emerge únicamente en la red de remisiones. Derrida formalizó esta lógica con el concepto de différance, diferencia y aplazamiento, hiato y diferimiento. El sentido está siempre desplazado, nunca enteramente presente. Sin embargo, incluso la différance es solo otro signo en el juego de los signos. No funda, sino que señala la imposibilidad de fundar. Derrida no propone la différance como un principio originario, sino como un instrumento crítico contra la metafísica de la presencia. No obstante, termina funcionando como un metaconcepto. No tiene referente, no puede pensarse plenamente, no es ni presencia ni ausencia, y sin embargo, regula el sentido. Al hablar de ella, Derrida le atribuye una función casi fundacional, aun negándole consistencia ontológica. En la différance de Derrida se percibe un hiato constitutivo, no una simple diferencia, sino una vibración del sentido que impide toda presencia plena. El significado nace y se disuelve al mismo tiempo, como un trazo dibujado sobre el agua. Así, la différance se convierte en una condición trascendental negativa. Es lo que hace posible el sentido, pero también lo que impide su fundamento. No es un concepto estable, sino una figura liminal, que, a pesar de todo, pretende señalar una estructura. En el ascetismo atópico, en cambio, ni siquiera la différance resiste. No hay hiato, ni aplazamiento, ni estructura negativa. Todo se disuelve en un lenguaje sin consistencia, uso sin fundamento, inestabilidad radical. No se trata de diferir el sentido, sino de aceptar su inexistencia, ironizando incluso sobre toda pretensión de comprensión. También la de la deconstrucción misma. Dos posturas próximas,
pero radicalmente divergentes. El pensamiento aquí esbozado, que podría definirse como una forma de meditación filosófica sobre la disolución del sentido, comparte con Jacques Derrida la intuición fundamental de que el lenguaje no puede fundarse en sí mismo, que toda pretensión de verdad originaria está ya comprometida por el medio que la expresa. Sin embargo, esta semejanza inicial no debe engañar. Si Derrida inaugura una de las operaciones deconstructivas más rigurosas jamás concebidas, la orientación de este pensamiento es aún más radical. No se limita a deconstruir, sino que deja caer sin reparar. Se reconcilia con la evaporación del sentido en la misma medida en que lo hace con la del no sentido. Veamos entonces, punto por punto, las diferencias estructurales y de orientación. 1. Diferencia entre différance y disolución. Para Derrida, el sentido nunca se da plenamente porque está siempre diferido y diferenciado. No existe significado estable, sino solo una red infinita de remisiones sin origen. Esta es la différance, el concepto clave de su filosofía. Sin embargo, este hiato, por más inasible que sea, cumple una función estructurante. No funda en el sentido clásico del término, pero estructura la posibilidad misma del significado. En el pensamiento aquí propuesto, en cambio, incluso la différance se disuelve en el mismo juego del lenguaje. No hay hiato que sostenga nada. Ya no se trata de aplazar el sentido, sino de constatar que el lenguaje no es un dispositivo abierto e inestable, sino más bien una práctica consumidora que devora cualquier trama que pudiera suponerse subyacente. 2. Derrida y la insistencia interpretativa. El gesto derridiano es siempre interpretativo. Deconstruir significa leer a contrapelo la evidencia de un texto, desvelando las contradicciones, los deslizamientos, las aporías que socavan sus pretensiones de coherencia. Derrida permanece siempre dentro del lenguaje. Eso es cierto, pero lo hace de un modo minucioso, semiológico, casi jurídico. Su pensamiento es un ejercicio riguroso de lectura. El pensamiento meditativo aquí delineado rechaza la interpretación como acto reconstructivo. No se trata de leer para desenmascarar, sino de dejar que los textos se deshagan bajo su propio peso, sin insistir en interpretarlos. La lectura no es un análisis, sino una forma de testimonio silencioso del derrumbe. El objetivo no es desvelar, sino deshabitar. 3. La ausencia como problema versus la ausencia como quietud. Para Derrida, la ausencia de fundamento es siempre productiva. Es el espacio en que se articula la posibilidad del sentido. El diferimiento del significado es lo que permite que la significación ocurra. En otras palabras, la inestabilidad del lenguaje es su fuerza, su inagotabilidad, aquello que lo mantiene vivo. En el pensamiento aquí expuesto, en cambio, la ausencia no es el lugar desde el que arranca el juego del significado, sino aquel en el que éste concluye. El sentido no se difiere, se consume en el mismo acto de decir, y en este colapso no se encuentra un nuevo punto de apoyo, sino una paz, la quietud del pensamiento que ya no quiere significar, que ya no busca un juego, sino que se detiene en la oscilación misma. 4. Deconstrucción como praxis crítica versus meditación como gesto contemplativo. Derrida, aun rechazando todo dogma, insistió siempre
en el compromiso crítico de la deconstrucción. Aunque no produzca nuevos sistemas, su deconstrucción actúa. Interroga el derecho, la institución, la metafísica, la escritura, la justicia. Es, en cierto sentido, un pensamiento que se ensucia las manos en la historia y en los textos. El pensamiento aquí delineado, en cambio, no pretende cambiar nada, ni en los textos ni en las instituciones. No busca criticar, sino desactivar. No es un pensamiento contra, sino un pensamiento en sustracción. No opera sobre las estructuras para desenmascararlas, sino que las contempla mientras colapsan, acompañando su disolución, como un acto de meditación pura, carente de finalidad transformadora. 5. El lenguaje como aporía versus el lenguaje como fin. Derrida concibe el lenguaje como una aporía insuperable. Es aquello en lo que el pensamiento está condenado a permanecer, pero también el campo en el que se renuevan incesantemente los juegos del sentido. El lenguaje es inestable, sin duda, pero generativo. Su deconstrucción es siempre, a la vez, una producción de nuevos espacios semánticos. En el pensamiento aquí propuesto, en cambio, el lenguaje no es generativo. Es el final mismo del pensamiento como sistema, la superficie donde todo fundamento se disuelve y nada ocupa su lugar. No se abre ningún espacio nuevo. Se permanece en el gesto del colapso, sin nostalgia y sin proyecto. La palabra no es una apertura, sino un fuego que se extingue al pronunciarse. Conclusión. Más allá de la deconstrucción, en la rendición, Derrida habita el umbral de la inestabilidad, con la mirada del filólogo y la paciencia del exegeta. Su pensamiento mantiene vivo el texto, lo excava, lo interroga, lo prolonga en su inestabilidad, pero sigue operando dentro del régimen del significado, por más suspendido que éste se halle. El pensamiento aquí delineado ya no mantiene nada con vida. No busca ni fundar ni deconstruir, sino habitar la rendición del pensamiento mismo. Es el paso siguiente, o quizá solo más extremo. Cuando la crítica ya no basta, y hasta el juego se revela ilusión, queda únicamente el atravesamiento, un caminar sin dirección, que contempla el lenguaje mientras se consume, y en su desgaste encuentra por fin la paz. Una ascesis sin trascendencia. El ascetismo atópico no es una práctica mística, no es un ejercicio espiritual orientado a la elevación o al superamiento de la condición humana. No apunta a la iluminación ni a una salvación simbólica. Es una forma de disciplina del pensamiento que se ejerce dentro del lenguaje, no más allá de él. Su campo de acción es la palabra. Su objeto es el sentido y su disolución. Su mismo nombre presupone una promesa que no cumplirá. ¿Cómo podría una ascesis producirse de manera atópica, es decir, sin un lugar de partida y sobre todo en medio de lo que es su contrario, es decir, una ruina? Como toda ascesis, comporta una sustracción, una renuncia. Renunciar a la pretensión de que el lenguaje pueda decir la verdad, revelar el ser, fundar la experiencia. Pero no se trata de un gesto nihilista, es más bien una forma de higiene perceptiva, un adiestramiento para ver el lenguaje en cuanto tal, en sus automatismos, en sus trampas, en sus reflejos condicionados. Es una meditación sin objeto, en la cual el sujeto mismo se disuelve junto con sus palabras. 1. Desactivar el sentido. La observación de las palabras que no significan,
La primera forma de ejercicio atópico es la contemplación de las palabras vaciadas. No se trata de negar su significado, sino de ver cómo éste se consume en el uso, cómo cada palabra, en el instante en que se pronuncia, pierde su peso. Decir verdad, yo, Dios, realidad, naturaleza, sentido, no es distinto, en su estructura, de decir farola, cuerda, asfalto. Todas son constelaciones flotantes, jamás estables. Cada acto lingüístico, incluso el más sencillo, lleva consigo una pretensión de fundar. Nombrar es afirmar la existencia. Significar es insinuar que hay algo estable a lo que se remite. El ascetismo semiótico se ejercita en disolver el encanto de esta pretensión, observando su fracaso repetirse. Esta praxis no produce un saber ulterior, ni una intuición superior. Al contrario, produce un vaciamiento progresivo, una puesta entre paréntesis de la necesidad de creer, decir, explicar. La meditación consiste en escuchar el lenguaje decaer, dejarlo suceder sin apoyarse en él. No hay que combatir el sentido ni tratar de fijarlo. Basta dejarlo fluir como un pensamiento en una mente distraída. El significado no es negado, sino vuelto transparente en su inestabilidad. 2. La iluminación como disolución. En este ejercicio, como en el juego que algunos niños practican, la mente, repitiendo varias veces una misma palabra o proposición, empieza a percibir el lenguaje como un ruido de fondo, como un canto fatigado que ha perdido la ambición de convencer. Debe subrayarse que los textos a privilegiar para este tipo de escucha son precisamente aquellos que describen el ascetismo atópico. Conclusión. El rasgo distintivo del ascetismo atópico es este: no busca asideros. No sustituye los viejos fundamentos con nuevos criterios o categorías. No se refugia en un relativismo ni en una nueva teoría del sentido. Es un ejercicio que se consume a sí mismo, como el lenguaje que describe se vacía mientras actúa. Quien lo practica no se siente superior, ni más lúcido, simplemente habita una postura de desencanto sereno, en la que cada enunciado es un gesto efímero en el vacío. Cada concepto, un juego que se disuelve con su enunciación. El ascetismo atópico es una disciplina sin propósito, la experiencia del lenguaje que se contempla mientras se deshace. Una meditación sin objeto, una práctica que se consume en su cumplimiento. Pero si en ello consiste esta práctica, fundada en la idea de que el lenguaje carece de fundamento y de que toda pretensión de significado es ilusoria, ¿cómo podría entonces producir, o siquiera evocar, un resultado positivo, como la paz o la serenidad? El ascetismo atópico habita este mismo paradoja sin querer resolverla. No la disuelve, no la tematiza, la acompaña. No la espiritualiza, la deja ser. Aquí el pensamiento no concluye, sino que se consume eternamente, sobre todo al poner en evidencia su propia insensatez, contradicción e inutilidad.